Bueno, Aitona, pues naciste, si mal recuerdo, el 17 de marzo de 1934. Eso es. Hace 89 añazos, aunque a veces digas que tienes 25 como yo. No, son 89 y 2 meses, ¿eh? Efectivamente. ¿Cómo fue, bueno, cómo recuerdas Vitoria en esos primeros años de la infancia? Pues mira, la verdad es que en esa primera etapa de mi vida no la recuerdo de ninguna manera, como es lógico, ¿verdad? Porque, bueno, pues nací en una familia con otros 4 hermanos, éramos 5 hermanos, ¿no? Y bueno, pues lo único que hicimos fue, durante muchos años, ir al colegio nada más, ¿no? Ir al colegio y bueno, y empezar a vivir allí, empezar a conocer el mundo, allí en el colegio, ¿no? Con mis padres, mi padre era abogado, y mi madre pues se dedicaba fundamentalmente a los hijos y a las tareas del hogar y bueno, y ahí empecé esos primeros años, ¿no? Hasta que terminé el bachiller y entonces pues entré en la universidad a estudiar Derecho. ¿Ya? Allí estudiar Derecho y empezó entonces una vida nueva, distinta de toda la que había sido hasta ese momento, ¿no? Pasar del colegio a la universidad, pues sobre todo en aquellos momentos, era un cambio muy importante, ¿no? Muy importante y que lo anhelábamos de una manera pues muy gozosa además, ¿no? Y bueno, pues con esa edad de 16, 17, 18 años, ¿verdad? Pues comienza una nueva etapa de la vida, ¿no? Fundamentalmente marcada pues por abrirme al mundo por completo, ¿verdad? Porque, bueno, pues ya vas a la universidad, entonces conoces mucha más gente, te tratas con muchas más personas. Cuando estás en el colegio únicamente tratas pues con tus compañeros de clase, prácticamente, ¿no? Y en cambio en la universidad pues hablas con mucha más gente, conoces con muchas más personas y empiezas a ver el mundo de otra manera completamente distinta, ¿no? O sea, comienza una nueva vida, ¿no? Claro, ese cambio dices que diste, ¿no? Cuando pasaste a la universidad. Entiendo también que esos años, si mal recuerdo ahora mismo en las matemáticas no encajo muy bien, pero creo que fueron justo los años de posguerra, igual no tanto la universidad, pero bueno, pues a partir de los años 50, ¿cómo viste también ese contexto de posguerra? Bueno, la verdad es que yo no te podría explicar ahora lo que en ese momento estaba pensando, ni cómo vivía aquellos momentos, por una razón muy sencilla, pues porque no los recuerdo, ¿no? Claro. Han pasado 60 años, ¿no? Y la verdad es que la sensación que tengo son, pues sencillamente, ¿no? Esos recuerdos muy poco concretos, muy vagos, ¿verdad? Efectivamente, de que era un colegio en Vitoria, tranquilo, ¿verdad? Y luego, naturalmente, como cuando ya terminas el colegio, empiezas a salir fuera, empiezas a salir incluso fuera de Vitoria, y entonces empiezas a vivir el mundo de otro modo distinto, ¿no? El mundo no solamente la ciudad, sino el mundo entero, la verdad, ¿no? Porque tienes mucha más información, muchas más noticias, muchos más contactos, y entonces, bueno, pues la vida empieza de otro modo distinto, ¿no? Hasta ese momento era como una especie de preámbulo de la vida y a partir de los 16, 17, 18 años es cuando empiezas a vivir de verdad, ¿no? Bueno, entramos en esa fase de la juventud de la que comentabas y bueno, una de las cosas que también, ¿no?, muchas veces me has contado es que participaste en el grupo de los Luises, si no me equivoco, en un grupo de jesuitas. Bueno, no sé qué edad tenías en aquel entonces, pero bueno, ¿qué recuerdas de ese momento? Bueno, eso era una organización que estaba creada y dirigida por los jesuitas y que tenía un gran local con muchos departamentos y servicios destinados a los jóvenes, ¿verdad? Un local situado en la calle Dato, encima de lo que es el Caminante, hoy ahí la Plazuela del Arca, ¿no? Y allí es donde efectivamente, bueno, pues comienza contactos con gente, con otras personas, e incluso también comienza un contacto que era lo más insólito para en ese momento, que era un contacto con chicas, porque claro, en el colegio solamente chicos, ¿verdad? Nada más, ¿no? En cambio, cuando ya sales a la calle, sales a la universidad, entras en un centro abierto a todos, es cuando empiezas a tener una nueva vida, ¿verdad? Una nueva vida que allí, pues en fin, comienzas a entenderla como una manera de, en fin, de crecer, pero también y sobre todo de servir, que yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Y bueno, pues a finales de los 50 y a principios de los 60 también bueno, pues, comenzaste
digamos, una experiencia sociocomunitaria, un proyecto, ¿no? Junto con Carlos, bueno, que eso te derivó a poder conocer a personas como Carlos Abaitua y, bueno, entre otras personas. ¿Qué nos puedes comentar sobre Bueno, esta la verdad persona, es que, sobre claro, sus labores? en esa etapa donde ya empiezas la universidad, empiezas a abrirte a todo y tener posibilidad de contacto con muchas personas. Y entonces conocí, afortunadamente para mí, conocí a muchas personas que me orientaban, que me ayudaban, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de ellos era don Carlos Abaitua, por ejemplo, pero junto a él había también otra serie de personas, ¿verdad?, que son los que, bueno, pues a través de los Luises y a través de otras organizaciones a las que yo me incorporé, en fin, lo más rápidamente que pude, pues bueno, pues empiezas a tener una visión distinta de la vida, ¿no? Yeah. Y eso creo que es muy importante y que te marca absolutamente, ¿no? Porque claro, en la etapa de la universidad pues está muy bien, pero claro, en la etapa de la universidad es una etapa, entonces lo que aspiras es a comenzar en tu madurez, bueno, pues ejerciendo una profesión, ¿verdad? Teniendo un contacto especial y una relación especial con otras personas, especialmente con una mujer con la que podías naturalmente tener no sé, un pálpito singular y que te va a permitir después, efectivamente, pues unirte a ella y familiarizaros de tal modo que constituís eso, efectivamente, pues una familia, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso comienza en ese momento y comienza de una manera importante. Y yo tuve la fortuna de poder tener contacto con muchísimas personas de mucha categoría, pues, fundamentalmente de carácter religioso, porque eran los que tenían más incidencia, ¿no? Pues estaban los jesuitas, por ejemplo, ¿no?, con don Carlos Abaitua que hemos indicado, o donde había también pues otra serie de personajes importantes, sacerdotes vitorianos, ¿verdad?, que, bueno, con los que también pues he tenido durante toda la vida pues muy buena relación, ¿verdad? Y bueno, tanta buena relación, ¿no?, que terminas la universidad, bueno, pues acabas siendo, ¿no?, ejerciendo como abogado, y en diferentes casos en los que, bueno, pues entre ellos, como bien decías, ¿no?, esos amigos que también eran sacerdotes, jesuitas, etcétera. Algunos casos que llevaste, como el Consejo de Guerra en el 72, si no me acuerdo. Otro, a ver si me acuerdo también, el juicio de 3 monjes de Estíbaliz. Bueno, en muchos otros casos. ¿Cómo llevaste, no? Bueno, cuando yo termino, en fin, la carrera de Derecho, ¿no? Sí. Y bueno, me matriculo como abogado, Sí. y entonces lo que hago naturalmente es formarme pues como abogado en ejercicio, ¿no? Y a partir de ese momento, pues lo que tienes que tomar es una decisión. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Con quién te vas a preocupar? Sí. Y yo la verdad es que desde siempre he tenido esa preocupación, pues de poder intentar ayudar a los demás, ¿no? Y siendo abogado, pues naturalmente lo que tenía que hacer es naturalmente comprometerme en la defensa de los derechos de los demás, de los que lo estaban sufriendo, ¿no? Y eso, pues bueno, pues me determinó que conociera yo a muchísima gente. Tú has mencionado algunos casos concretos de aquella buena señora, ¿verdad?, que bueno, pues, en fin, no es cuestión ahora de recordar nombres, ¿verdad? Una buena señora, pues que tuvo un grave accidente con la policía, ¿verdad? Y bueno, la detuvieron, la metieron a la cárcel, entonces yo le defendí, ¿verdad? Pero junto a ella pues ha habido otro montón de casos concretos, bueno, pues que fueron, por ejemplo, pues también monjes de Estíbaliz, sí. Los 3 monjes de Estíbaliz, que también efectivamente pues estuvieron, en fin, controlados por la policía, bueno, y pues, sufriendo pues la represión y la cárcel, y que bueno, pues también yo les defendí, ¿verdad?, también, ¿no? Y bueno, y mucha gente, una lista muy larga, ¿verdad?, de personas con las que yo les ayudé todo lo que pude. Y además tenía la gran suerte de que, como mi padre era abogado también, pues efectivamente yo podía tranquilamente vivir en mi casa con mi padre y no preocuparme, entre otras cosas, pues de cobrar honorarios a nadie, porque no tenía ningún sentido, ¿no? Porque efectivamente yo lo que estaba haciendo es ayudar, y al mismo tiempo que ayudaba aprendía, ¿no? Para que de esa manera, cuando se han planteado después casos importantes de todo tipo, ¿verdad?, en España y fuera de España, pues yo he tenido esa posibilidad de poder actuar y de poder tener la suerte de tener buenos resultados, ¿verdad? Buenos resultados. ¿Tienes algún caso así que quieras más traer?
ahora mismo en la mesa? Pues la verdad es que casos han sido muchos y, en fin, entre todos los documentos que yo tengo guardados, pues podríamos encontrar a muchísimos, ¿verdad? Muchísimos Sí. documentos, en muchísimos casos. No sé si tú recuerdas o tienes interés en alguno en especial o así, ¿verdad? Que pudiera... Justo antes estábamos comentando, creo que también era un monje, ¿no? De estos 3 monjes de Estíbaliz, igual también era ese, que algo dijo cuando estaba en plena oración, que luego se le acusó de proclamar, bueno, hablaba de la defensa Sí, también de los derechos. sí, eso le pasó a un gran amigo mío, ¿verdad? A Ciriaco Molino Nuevo, pues que efectivamente estuvo detenido y bueno, él era, en fin, oficiaba en misa y bueno, pues él fue detenido Sí. por su homilía. Lo que él Eso. dijo en misa, Sí. ¿verdad? Pues se lo grabaron, ¿verdad? Porque hacían las cosas así, desafortunadamente, ¿verdad? Y lo detuvieron y lo metieron en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, y como yo tenía muy buena relación con él, pues yo tuve, bueno, la satisfacción también de poderle defender, ¿verdad? Y de poder salir bien con él y con todo ese tema, ¿verdad? Y entonces, con toda esta gente, con mucha gente, pues tuve la gran oportunidad de poder ayudarles, y de poder, pues de alguna forma, expresar así mi discrepancia pues con un régimen político, ¿verdad? El franquismo y compañía, que estaban en vigor en aquellos momentos y que, bueno, pues tenía algo que hoy no lo entenderíamos en modo alguno, ¿verdad? Pero que en aquel momento era absolutamente natural, ¿no? Entonces era, bueno, el ejército militar, bueno, el franquismo, los gobiernos que eran también gobiernos muy de derechas, de ultraderecha, aunque en ese momento todavía no aparecían esos confines, en fin, entre unos y otros, ¿verdad? Pero bueno, ahí me tocó y lo hice de mil amores el poder, efectivamente, el poder defenderles también, ¿verdad? Sí. Y tuve también, lo que pues sin duda alguna fue una gran fortuna, el poder intervenir también fuera de España. Entonces tuve mucha relación con El Salvador. Entonces yo en El Salvador también estuvieron pasando muy mal, ¿verdad? Y bueno, con el alcalde de Nejapa, que yo tenía muy buena relación, pues me invitaron a ir allí a ayudarles en la defensa de aquella gente, ¿verdad? Y entonces estuve allí una temporada, siendo alcalde de Vitoria, pero siendo, en fin, un visitante, ¿verdad? de Nejapa, de El Salvador, y desde allí tuve pues muy buena relación pues con muchísima gente que, bueno, pues en ese momento y a partir de ese momento, pues bueno, me ayudaron muchísimo para formarme, para conocer el mundo, y bueno, y casos como esos, pues afortunadamente para mí he tenido muchos y por fortuna, como digo, pues en general han salido bien, ¿no? Han salido bien y eso es una gran satisfacción, ¿no? Hablabas de El Salvador, iba a preguntártelo justo más tarde, pero ya que estamos, pues te lo pregunto ahora. También viviste en ese momento, creo que en aquel entonces también era el proceso de paz, ¿no? En El Salvador. Bueno, pues ¿cómo, sí, claro, cómo viviste tú también? Claro, cuando yo estuve en El Salvador estaban precisamente, bueno, estaban en la transición a la paz, estaban en pleno e inicial proceso de paz. Sí. Por eso precisamente lo que buscaban es personas que pudieran ir allí a ayudarles, ¿verdad? Y bueno, no solamente fui yo, ni mucho menos, ¿no? Hubo otras personas de muchos sitios que también estuvieron allí en El Salvador, ¿no? Y yo fui en El Salvador, pero estuve viviendo allí en Nejapa, ¿verdad? En Nejapa, ¿no? Y la verdad es que tengo de ellos unos recuerdos admirables, ¿no? Admirables y emocionantes, ¿verdad? Y emocionantes, ¿no? Y todavía en este momento, pues bueno, aquí en el mismo despacho, detrás de donde estás tú, ahí aparecen unos cuadros. ¿Lo tienes ahí? No, ahí, no, más abajo. Esos dos abajo. Los dos. El del medio y el de abajo. Eso, esos dos. Esos dos, pues ahí, sí. Sí, ahí tienes lo del Salvador, también, sí. Tienes aquí. También el Sal, sí. Esto, pero bueno. Que quería preguntarte también. Ah, sí, bueno. ¿Qué significa Construyamos la Esperanza? ¿Qué fue? Sí, este FMLN son las iniciales también de Farabundo Martí de Liberación Nacional, sí. ¿Verdad? Pero lo que a mí me llamó mucho la atención, y yo lo sigo utilizando, ¿verdad? Sí. Es
este lema que es construyamos la esperanza, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos en política, hablamos de tal, siempre hablamos de la esperanza, ¿no? Es que muy bien la esperanza, pero la esperanza hay que construirla, ¿no? Hay que construirla. Y claro, ¿y qué es eso de construir la esperanza? Pues construir la esperanza es, naturalmente, convertirse en una persona que ayuda a los demás, fundamentalmente, ¿no? Y construir la esperanza es ayudarles a todo el mundo a vivir con dignidad, ¿no? Sí. Y esto, la verdad es que este lema a mí me causó mucha impresión y lo sigo utilizando siempre que puedo, ¿verdad? Claro. Siempre que en alguna charla o lo que sea, pues puedo decirlo, pues lo digo también, ¿verdad? Dentro de unos días, en la Plaza del General Loma, que hay un acto, también allí y allí hablaré de construir la esperanza también, ¿verdad? O sea, al final, todas estas, bueno, esa idea, ¿no?, de construir la esperanza y todas estas, bueno, pues políticas o ideas que nos estabas comentando ahora, son también las que luego llevaste a cabo, bueno, mediante tus labores de alcalde, bueno, ¿no? Claro, indudablemente, porque bueno, yo la carrera de Derecho y el ejercicio de la profesión de abogado, ¿verdad? Pues al final desembocó en la profesión en la dedicación a la alcaldía, ¿no? Sí. Porque en un momento determinado, pues bueno, yo todavía siendo alcalde, pues bueno, hubo elecciones, yo creo que fueron de las primeras elecciones democráticas, ¿verdad? Sí. Ya con partidos políticos, con programas, con todas estas cosas, ¿no? Y bueno, yo me presenté, o me presentaron, ¿verdad? Y con no sé si fue fortuna o no fortuna, de que salí elegido alcalde, ¿verdad? Y bueno, y ahí estuve de alcalde 4 años. En la siguiente etapa volví a presentarme y volví a salir. Sí. En la siguiente volví a salir y así estuve 4 mandatos seguidos, ¿verdad? Pero con diferentes partidos. Con diferentes partidos. Sí, porque a mí el tema de los partidos políticos, ¿verdad? Pues bueno, me ha parecido, lo he tomado siempre como en un segundo plano, con todo respeto hacia ellos, ¿verdad? Es decir, creo que lo importante y lo fundamental, en todo caso, al hablar de la familia, al hablar de la ciudad o al hablar del país, ¿verdad? Todos tenemos que aportar todo lo que podemos para que efectivamente eso funcione, ¿no? Y entonces cuando los partidos políticos se convierten en enemigos, a veces en estos momentos que estamos viviendo ahora, en estas elecciones que estamos empezando a renovar hasta dentro de unos días, también nos encontramos con que al final pues lo que vemos es que este señor ha estado insultando al otro del líder, este otro líder, a este otro, y realmente se convierte pues en una situación verdaderamente desagradable, ¿no? Y yo lo que creo, lo que siempre, porque bueno, así me enseñaron a ser, ¿verdad? He procurado que todo el mundo tenga los mismos derechos, las mismas obligaciones, que todo el mundo avance efectivamente hacia vivir construyendo la esperanza, hacia vivir efectivamente en armonía, ¿verdad? Eso me parece que es absolutamente fundamental, ¿no? ¿Cómo sería efectivamente estas elecciones que ahora estamos viviendo en Vitoria si todos los partidos políticos tuvieran la disposición de trabajar juntos, ¿no? No de hacer cada uno nuestros proyectos, nuestros programas al margen de los demás, sin consultar con los demás? Bueno, no sé. Entonces, realmente creo que hay en esa línea, pues creo que yo tuve la ocasión, la posibilidad y la fortuna de poder avanzar, ¿no? Y de poder avanzar y de intentar a través de ello, pues ayudar a mucha gente, en todos los sentidos. Y siendo alcalde, pues efectivamente se hicieron muchísimas cosas. No las hice yo, tampoco me quiero atribuir. Lo que yo hice, y en eso sí que me siento orgulloso, es efectivamente el poder contar con personas, no solamente los funcionarios municipales, sino también personas de otros grupos políticos que, eventualmente, manteniendo cada uno su propia idiosincrasia, éramos capaces de sentarnos en torno a una mesa, de trabajar juntos, de estudiar juntos los problemas. Claro, habría problemas, a lo mejor muy puntualmente serían de cada partido político, pero habría una enorme cantidad de problemas que eran problemas comunes de todos, ¿no? El cómo conseguir, efectivamente, que ese es el objetivo de la política, cómo conseguir que todos los ciudadanos vivan mejor, que todos los ciudadanos vivan igual, que todos los ciudadanos tengan efectivamente lo que son los elementos clave y fundamental. Y ahí tendríamos siempre, yo recuerdo haber recordado desde siempre, a lo mejor ya se me ha olvidado ya, ¿no? He recordado desde siempre cuáles son los elementos clave de la política, ¿no? Sobre qué hay que trabajar en la vida política, ¿no? Y entonces, pues diríamos que hay esencialmente 3 aspectos, ¿no?
Es decir, la política tiene que ir dirigida, pues por una parte, diríamos, a la salud. La salud del ciudadano, eso es algo absolutamente esencial y prioritario para todos los ciudadanos. Y todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a vivir sanos, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, no es un problema de decir, como gano más o gano menos, pues a usted lo operamos o a usted no lo operamos, o usted tiene médico y usted no tiene médico. No, todos, sin excepción. Ese es un elemento clave de todos. La salud es una constante fundamental. Junto a la salud, indudablemente, está otro segundo tema que me parece que es básico, al que podemos en este momento decir que es la educación. La educación en un sentido amplio, es decir, el poder formarse, el formarnos, no es pues algo en los que unos privilegiados pueden tener derecho a estudiar o a no estudiar y otros pobres desgraciados pues no. Y no solamente la educación como tal en abstracto, la educación también como un paso fundamental para obtener un medio de vida que es el trabajo, ¿no? Hay que estudiar, para poder obtener un trabajo. Entonces, la salud y lo que es la educación y el trabajo son dos elementos fundamentales, ¿no? Y en tercer lugar hay otro elemento que ya también me ha parecido siempre clave, que es naturalmente el sitio. Es decir, el sitio donde se vive, la vivienda, ¿no? La vivienda, el sitio, si queréis, en el doble sentido, en el sentido individual, que es la vivienda, y en el sentido genérico, que es la ciudad como tal, ¿no? Bueno, sí. Pues entonces la vivienda, el derecho a la vivienda es algo básico. Hoy se habla y con mucha facilidad del derecho a la vivienda. Todos tenemos derecho a la vivienda, pero naturalmente los que están gobernando de modo especial tienen la obligación de ayudar a que todos tengamos el derecho a la vivienda, ¿no? O sea, son tres elementos fundamentales, ¿no? La salud, la educación y la vivienda, ¿no? Son fundamentales. Junto a ellos, naturalmente, podemos organizar todo una teoría de aspectos que contribuyen al bienestar, que contribuyen bueno, pues al buen vivir y constituyen a lo que es más importante de todo, que es la aspiración a la igualdad de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Y la salud, la educación, la vivienda, no son cosas que se pueden regalar o no regalar, son derechos. Y como tales derechos, la política municipal, la política estatal, tienen que tener como objetivos básicos y fundamentales estos, lo que es la salud, lo que es la educación y el trabajo y lo que es la vivienda. Y naturalmente, como complemento de todo ello, pues podemos hablar como natural de la ciudad y de la ciudad como espacio urbano. Y podemos hablar de otra serie de aspectos que pues también pues pueden ser complementarios, aspectos culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí lo fundamental y lo que yo he procurado pues, toda mi vida, con mejor o peor fortuna, ¿verdad? Es efectivamente el trabajar en esa línea, ¿no? Sí. De que todos tenemos los mismos derechos, que no hay efectivamente personas que tengan más derechos que otros. Otra cosa distinta es que luego haya personas que por su capacidad o por tal ocupen unos lugares u otros lugares. Pero naturalmente los derechos básicos y fundamentales son derechos de todos, y los que tienen derecho a todos desde siempre. Cuando estamos viendo ahora a través de los medios de comunicación, etcétera, problemas de vivienda, es algo desde mi punto de vista como incomprensible, ¿no? Porque esos son los objetivos claros e inmediatos sobre los que hay que volcarse. Yo cuando fui alcalde, procuré hacerlo así, ¿no? Naturalmente, ¿no? Y a esos tres elementos que os he señalado, yo añadiría un cuarto elemento, pues que sería, naturalmente, pues no sé, la buena relación, la amistad, sí, efectivamente, ¿no? Es decir, algo que permita a la gente vivir los unos con los otros y vivir los otros dignamente, ¿verdad? Eso me parece que también es fundamental. Y por eso entonces ahí, pues naturalmente, pues vienen todos los elementos complementarios, pues que son eso, pues la cultura, el deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para que al final todos tengamos la posibilidad de vivir con dignidad, de vivir con felicidad, unos con más dinero y otros con menos dinero, pero todos con los derechos básicos, esenciales, fundamentales, resueltos, ¿no? Bueno, hablabas de esos tres ejes, uno de ellos, bueno, pues el de la vivienda, el cual está siendo, bueno, pues una problemática patente ahora mismo, ¿no? Hoy en día en la ciudad de Gasteiz. ¿Cómo ves tú estas políticas que se están llevando a cabo
en cuanto a la crisis de la vivienda, si se está abordando realmente esta crisis o cómo debería de abordarse. Pues mira, yo no sé cómo se debería abordar, porque yo no, desgraciadamente no tengo las soluciones mágicas, pero lo que está claro es que la preocupación, o una de las preocupaciones básicas, fundamentales de lo que debe ser un ayuntamiento o un gobierno, ¿verdad?, tiene que ser precisamente eso, es dar respuesta a este derecho, el derecho a la vivienda, ¿no? Sí. Cuando hoy nos encontramos con que hay todavía muchísima gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Sí. Es decir, yo tengo probablemente el privilegio de poder estar cerca de mucha gente que está pasándolo mal con el tema de la vivienda, ¿verdad? Y que, bueno, pues hemos de procurar entre todos ayudarle, buscarle posibilidades. Aquí mismo tendría aquí bueno, 4 expedientes, pues veríamos cómo son efectivamente y cómo se articulan esos expedientes. Y no digamos, naturalmente, otra cuestión que también es muy importante, que es lo que se llama, de un modo despectivo, la extranjería. Es que estos son extranjeros. Oiga, no, estos son igual que somos nosotros. Tienen los mismos derechos que tengo yo, ¿no? Sí. Los mismos derechos que tengo yo. Porque, evidentemente, este derecho, esto que yo les decía, de la salud, del bienestar, de la vivienda, etcétera, esto es fundamentalmente un derecho, y un derecho de todos, un derecho de todos. Y entonces, el tener, naturalmente, nuestro espíritu abierto a que todo el mundo haya nacido donde haya nacido, ¿quién ha elegido el lugar donde va a nacer? Hemos nacido en un sitio, ¿verdad? Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que a partir de ese momento tenemos más derechos, menos derechos. Pues bueno, ahí es donde me parece que hoy la política local debe volcarse fundamentalmente, ¿no? Y aquí y junto a ello existen ciertamente una serie de asociaciones locales, ¿verdad?, pues que trabajan en esa línea, y creo que pues que lo hacen muy bien, ¿no? Pues Veraca y bueno, pues otra serie de asociaciones que aquí en Vitoria pues están trabajando mucho y bien, pero que aún efectivamente necesitaríamos un impulso y una fortaleza mayor en las actuaciones del propio ayuntamiento, ¿verdad? Y que efectivamente exista ese espíritu de igualdad, de aspiración a la igualdad, porque, bueno, pues alguien podría decir, no, es que yo soy de este partido, yo soy del otro. Muy bien, podemos tener distinciones en cuanto a uno pertenece a un partido o a otro partido, pero en el elemento básico y fundamental hay todos los partidos, todos deberíamos estar unidos, absolutamente, ¿verdad? En cuanto efectivamente a esos elementos básicos que yo antes he mencionado y que me gusta repetirlos porque no quiero que se me olviden nunca, ¿no? De lo que son, como son, pues efectivamente la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, etcétera, que son elementos absolutamente básicos. Ahí todos tenemos que estar en la misma línea, empujando en el mismo sentido, todos, etcétera. Y no hay excepciones que valgan, ¿no? Cuando desgraciadamente todavía nos encontramos demasiada gente que lo está pasando muy mal, ¿verdad? Sí. Muy mal, ¿no? Bueno, volviendo un poco también a las políticas sociales que tú llevaste a cabo, bueno, pues como tu labor de alcalde junto con tu equipo, como bien decías, ¿no? Están también pues, bueno, esos centros cívicos, esas zonas verdes, esa cooperación al desarrollo también, ¿no? de la cual bueno, pues ha sido muy importante. Otra de las cuestiones también ha sido el registro de parejas del mismo sexo. Bueno, ¿cómo has vivido tú también, ¿no? Sí, ha habido muchos aspectos. Esos aspectos que has mencionado son indudablemente algo muy importante, sí, complementario de todo lo anterior, ¿verdad? De esos principios básicos, ¿no? Pero bueno, pues efectivamente la primera cuestión que acabas de mencionar, que tú has indicado. Sí. Cuando yo era alcalde, pues bueno, una de las cosas que yo tuve la posibilidad y la fortuna de poderla poner en marcha con el apoyo de la inmensa mayoría de los concejales, sí, y digo inmensa mayoría porque siempre hay alguno que no. Bueno, bien, pues se respeta y nada más. Hay alguno más, que ¿verdad? No quería que lo llevases a cabo. Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues se crearon entonces los centros cívicos, ¿verdad?
ahora en este momento no sé cuántos hay, pero hay un montón de ellos ya, ¿no? Y la verdad es que creo que fue una operación que luego se ha extendido a muchas ciudades de España, ¿no? Y a mí me han llamado incluso de algunos sitios para poder hablar de esos temas, etcétera, la verdad, pues porque yo he tenido también la suerte de que, bueno, siendo alcalde de Vitoria, pues, bueno, tuve cierta no sé, cierta popularidad, ¿no? Sobre todo, incluso también fuera de Vitoria, ¿no? Y por eso, pues bueno, pues a veces he tenido que ir a, pues no sé, a varias ciudades de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Y de Cataluña, para hablar de estas cosas. Y entre ellas, por ejemplo, de los centros cívicos, Y aquí la verdad es que los centros cívicos en Vitoria, pues resultaron muy bien, y bueno, y creo que funcionan muy bien, ¿no? Sí. Que funcionan muy bien, ¿no? Pero junto a esto hay otra serie de cuestiones también, pues que ahí tienen que estar, ¿verdad? Y sobre las que todos tenemos que trabajar, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo has visto ese cambio, ¿no? De cuando llevaste tú a cabo todas esas políticas a cuando dejaste la alcaldía? Bueno, ¿qué recorrido, ¿no? han tenido a día de hoy todas esas políticas que tú implementaste, o que tú, bueno, pues le pusiste ese énfasis, esa energía a cómo las ves a día de hoy? No, hombre, no sé, yo no me parece que por mi parte sea adecuado el hacer un juicio sobre lo que han hecho los demás, ¿verdad? Después de estar yo, ¿no? Pues porque sería tanto como decir, yo era el listo y vosotros los tontos, ¿no? No, creo que han hecho cada uno, en la inmensa mayoría de los casos, ha actuado con honradez, con empuje social, sin duda alguna, ¿no? Que hayan coincidido o no con lo que yo pretendía en aquellos momentos, pues la inmensa mayoría sí. Ahora lo que ocurre es que es muy sorprendente ver los programas electorales y entonces lo que cada uno dice que quiere hacer en Vitoria, hace un montón de cosas, y digo, bueno, pero ¿por qué no se unen estas dos? Que muchas de las cosas van en la misma línea, en la misma dirección. ¿Por qué no se unen ustedes? Y en vez de ser dos, pues son uno que haga todo eso, ¿no? Y tendrá mucho más apoyo y mucho mejor, ¿no? Bueno, pero en fin, eso son probablemente bueno, tonterías mías, ¿no? Lo importante, sin duda alguna, es avanzar en esa línea en la que tenemos que estar incluidos todos. Tenemos que estar incluidos todos en el tema de la educación, en los colegios, en la universidad, en todos los centros, bueno, en las familias, en la calle, y también, naturalmente, en un colectivo que es muy importante en este sentido, que es el colectivo del periodismo, ¿no? Que es algo pues esencial y fundamental para poder analizar, para poder estudiar, para poder juzgar efectivamente cómo estamos viviendo, ¿no? Cómo estamos viviendo, ¿no? Y eso, pues bueno, pues es algo que como en todas las profesiones, pues creo que afortunadamente tenemos muy buenos periodistas, y siempre hay alguno con el que podamos discrepar. Bueno, pues lo que hay que procurar es, bueno, si es posible, hablar con él, ¿verdad? Pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, el periodismo tiene una gran tarea que cumplir, ¿no? Porque para mucha gente todo lo que conoce de la vida de la ciudad y de su vida es la que aparece en los medios de comunicación. Entonces, efectivamente, el medio de comunicación se constituye un elemento iluminador de cada uno de nosotros, ¿no? Pues ojalá efectivamente se pueda iluminar bien y no apagar la luz de vez en cuando, ¿no? Y darnos una bofetada, ¿no? Me ha llamado la atención antes que has comentado que, bueno, detrás de ti, ¿no?, vinieron otros con, bueno, pues a veces con ideas parecidas a las tuyas, pero no todos tenían esas mismas ideas de las cuales nos has comentado, ¿no? Esos derechos humanos básicos Sí. que, bueno, pues querías llevar con todas estas políticas que tú hacías. Y bueno, pues eso se vio claro bueno, pues en años más tarde, todas esas políticas racistas y xenófobas que aparecieron en Gasteiz, de las cuales, bueno, pues también podemos recordar bueno, pues, campañas y movimientos sociales y populares como el de Gora Gasteiz, que, bueno, pues que se negaban y denunciaban todas estas políticas racistas. ¿Cómo viviste tú también, ¿no?, ese cambio? Sí, bueno, eso desafortunadamente a lo largo de los últimos 40 o 50 años han existido, ¿verdad? Unos con más intensidad que otros, en unos momentos más difíciles, en otros menos, ¿verdad? Pero sí, ciertamente, en otras épocas, en la época del puro franquismo y todas estas cosas, pues no hace falta ni hablar siquiera, porque lo dice solo, ¿no? Pero ahora todavía, en estos momentos, todavía efectivamente hay estas tendencias, estos grupos, estas filosofías muy especiales, ¿verdad?
que a veces se expresan y se reflejan en los propios partidos políticos, ¿verdad? Sí. Otras veces de otra manera, en grupos, en asociaciones, en entidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces uno, pues cuando en estos momentos, a través de los medios de comunicación, pues intuye lo que están pensando pues determinados partidos políticos y bueno, y cómo plantean las cosas, ¿verdad? Pues la verdad es que, bueno, la verdad es que dan ganas de decir, a ver, paren que me bajo, ¿no? Pero no se puede, no se puede. Hay que seguir dando la cara todo lo posible, ¿verdad? Si te parece ahora, bueno, he sacado bueno, ese movimiento que fue Gora Gasteiz, me gustaría preguntarte sobre la relación que tuviste o que has tenido o que tienes a día de hoy también, ¿no? Con los movimientos sociales, los movimientos populares. Uno de ellos fue, bueno, si no me equivoco, fue mientras tú todavía eras alcalde en aquel entonces, por ejemplo, la relación que estuviste con el Gaztetxe de Gasteiz, en aquel entonces que fue ocupado, que alguna vez me has contado que bueno, pues, ese Gaztetxe del que es hoy en día fue en su día las cocheras del obispado, si no me equivoco. Sí, ¿Cómo viviste tú también ese proceso? Bueno, pues efectivamente es un proceso complicado, ¿verdad? Pues porque en ese momento también había grupos de personas, jóvenes especialmente, que aspiraban efectivamente a tener un espacio para su propio grupo social, para poder allí analizar las cosas, desarrollarse, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos tenían suerte y encontraban un local, etcétera. Otros les resultaba más complicado, ¿no? Bueno, el que tú indicas efectivamente, pues tuvo que recurrir al obispado, ¿no? A un local del obispado. Cocheras, creo cocheras, que eran. Cocheras eran, ¿no? Sí, del obispado. Y bueno, pues para poder funcionar así, ¿no? Y en otras ocasiones la Iglesia también ha facilitado muchas cosas y en otras pues tampoco lo ha hecho, ¿no? Tampoco lo ha hecho, ni mucho menos, ¿no? En fin, esto es algo que no podemos decir, esta es una línea que sigue recta siempre, ¿no? Hay muchos altibajos, hay muchos tropiezos, muchas formas de avanzar y de retroceder, ¿no? Lo que todos creo que tenemos que aspirar en este momento es a intentar conseguir que nuestra comunidad íntima, que es nuestra familia, y nuestra comunidad local, y después, naturalmente, la estatal y la mundial, pues efectivamente sean capaces de entender cuáles son los elementos clave que tienen que dirigir su vida y cómo hay que hacerlo, ¿no? En ese cómo me parece que está bueno, pues nuestra gran responsabilidad, ¿no? Así como ahora vemos que efectivamente, pues como a mí me parece una auténtica desgracia, ¿no? Ves los medios de comunicación, los líderes de partidos políticos que en sus manifestaciones de estos días, pues es insulto contra insulto, ¿no? Y creo que eso es pues como muy penoso, ¿no? A mí me da, más que rabia, me da pena, ¿no? Que es que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque lo que tendríamos que hacer es, muy bien, si hay cosas en las que no coincidimos, vamos a hablar, vamos a sentarnos y vamos a hablar, ¿no? Al final puede que lleguemos a un acuerdo, o si no llegamos a un acuerdo, al menos habremos hecho las cosas pues con más dulzura, con más calma, con más tranquilidad y con más eficacia, ¿no? Y eso es algo que todavía es la gran asignatura que tenemos pendiente, ¿no? La gran asignatura que junto a eso que antes mencionaba, ¿verdad? Para construir nuestra esperanza, pues de que, bueno, pues lo que pueden ser la salud, la educación, la vivienda, etcétera, pues bueno, tiene que estar también efectivamente la solidaridad interna dentro de cada grupo, en el grupo local, como es la ciudad, o del grupo estatal, o del grupo mundial, ¿no? Ahí es donde tenemos que esforzarnos fundamentalmente, ¿no? Y esa es la gran tarea que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer, ¿no? Por encima de todo, naturalmente, ser respetuoso con los demás, procurar ayudar siempre, efectivamente, a que sigamos avanzando y para que todo el mundo pueda vivir con dignidad, ¿no? Esa es la clave de nuestra vida, sin duda alguna, ¿no? ¿Y qué ideas tienes tú también junto con todo esto que me comentabas, no solamente, ¿no?, de proyectos como el Gaztetxe, sino otros proyectos también de vivienda y de vivienda digna, como pueden ser el proyecto de Recaleor? Bueno, Recaleor fue un proceso que también yo tuve que vivirlo de alguna manera, ¿verdad? La creación de Recaleor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tengo de ello pues muy buen recuerdo, de tantas cosas que podríamos estar hablando aquí horas y horas y horas, ¿verdad? Y bueno, yo lo que deseo es que tanto en el Recaleor como en cualquier otra zona de Vitoria se trabaje siempre desde las autoridades municipales, desde los equipos municipales y desde los equipos de los ciudadanos para conseguir efectivamente que la vida de la
la gente que está allí sea una vida digna, una vida que merezca la pena vivirla, una vida en la que no tengan que estar ni pidiendo limosna, ni sufriendo, diríamos, escasez en tantos aspectos como desgraciadamente pues se está haciendo ahora, ¿no? Y es que ya R. Caleor pues es un ejemplo de eso, y la verdad es que es un barrio al que yo le tengo mucha simpatía, porque tuve una época de mi vida en la que estuve muy unido allí a R. Caleor, ¿verdad? Pues como lo estuve en otros barrios, en casi todos los barrios de Vitoria, ¿verdad? En casi todos, ¿no? No sé si recordarás también, ¿no? Al final te estoy aquí preguntando por todas estas, por todas estas cuestiones, pero no sé si recordarás también otro caso, otro ejemplo de todas estas políticas de vivienda que antes hablábamos de todas ellas, es el de Olarizu. No sé si recordarás, creo que ya son un par de años en las que, decidieron, ¿no?, desde el ayuntamiento derruir esas casas de Olarizu, esas casas ocupadas en las que, esas personas que no tenían otro sitio estaban ahí viviendo. Así es. Sí, efectivamente es que esto es, una faceta más de cómo efectivamente, quien está gobernando, pierde el contacto con la gente, ¿no? Y no se da cuenta de que su tarea es ayudar a esa gente, ¿no? Eso es lo que da sentido a su existencia, nada más, ¿no? Si no, ¿qué pinta un alcalde o qué pinta tal? Efectivamente, si no se preocupa de los más desfavorecidos. En ellos tiene que volcarse, ¿no? Y unas veces es R. Caleor, otras veces es Avechuco, otras veces es de todo, de todo, ¿no? Y ahí, la esperanza que tenemos es efectivamente que los nuevos líderes políticos de la ciudad, ¿verdad?, que resulten así en las próximas elecciones, que entiendan perfectamente eso, o que si no, para que no se enfaden con mis expresiones, que compartan, ¿no?, cómo efectivamente es conveniente vivir pensando efectivamente en los que peor lo están pasando, ¿no? Esos. Y olvidarnos de un montón de tonterías y de sandeces, ¿verdad?, que están entorpeciendo efectivamente ese cauce de solidaridad y de buen vivir, que es lo que todos necesitamos, sin duda alguna, ¿verdad? Hombres y mujeres, chicos y grandes, y de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo. Tendríamos que hoy, bastaría con coger un periódico o escuchar una emisora o de tal, para darnos cuenta efectivamente de que hay cosas que no encajan, ¿no? ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo, verdad? ¿Cómo es posible, no? Pero bueno, así es la vida, y nuestra tarea tiene que ir avanzar en esa línea, ¿verdad? Para construir la esperanza de toda esa gente que lo está pasando mal, ¿verdad? Bueno, vamos a ir terminando. Dejamos, ¿no?, a un lado ya esa etapa de la alcaldía y el post-alcaldía. Y en esos años posteriores empiezas a trabajar como profesor, si no me equivoco, en la Universidad de Gasteiz. ¿Cómo fueron también, ¿no?, todos esos años de enseñanza? Bueno, yo cuando terminé la carrera de Derecho, ¿verdad?, me matriculé como abogado y empecé a ejercer como abogado, ¿verdad? Sí. Pero también, efectivamente, me apetecía mucho, eso en misma línea que estoy hablando ahora, el poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, ayudar a los demás a través, efectivamente, de la educación, ¿no? La educación. Y la educación en este mundo de la universidad, era naturalmente ejercer de profesor en la propia universidad, ¿no? No para hablar a niños de 4 años ni de 12, sino para hablar ya a chicos y chicas de 18 y 20 años, ¿verdad? Y realmente tuve suerte de poder entrar y de poder alcanzar un puesto de profesor, y ahí estuve durante mucho tiempo, muy bien, muy a gusto, ¿verdad? Y la verdad es que, sigo manteniendo de aquella etapa, que han pasado muchos años, ¿verdad? Desafortunadamente para mí, ¿verdad?, muchos años, he tenido muy buen recuerdo, y sigo teniéndolo, y con muchísimos de los alumnos, ¿verdad?, sigo manteniendo una gran amistad, ¿no? Una gran amistad, ¿no? Y en muchos momentos, siendo alcalde y ahora, ¿verdad?, cuando he necesitado, efectivamente, bastaba con llamar, y estaban dispuestas a atender y a ayudar y a colaborar siempre, ¿no? Y ahí podía hacer una lista, ¿no? La mayoría son chicas, ¿verdad?, las mujeres, ¿no?, la mayoría, ¿verdad?
pero muy dispuestas actualmente a seguir trabajando en esa línea, ¿verdad? A incorporarse pues a asociaciones sociales, ¿verdad? Para avanzar en esta política social que creo que es muy importante, ¿no? Bueno, dices de hace muchos años, pero hasta hace pocos también te seguían llamando para dar charlas, clases en diferentes universidades, las cuales todas, si no me equivoco, terminabas con un poema de Mario Benedetti. Bueno, la verdad es que he tenido la gran fortuna, ¿verdad?, de que efectivamente pues me han llamado de muchos sitios, ¿no? Sí. Como me llamaron de América, ¿no? Y con El Salvador, ¿verdad? Y luego pues efectivamente me llenaron la casa de cosas y de recuerdos cariñosísimos y amabilísimos, etcétera. Pero también efectivamente aquí en España, pues la verdad es que he recorrido, no quiero exagerar, no, eso de decir media España es como decir no, pero sí he recorrido bastantes ciudades, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en Andalucía muchas, en Cataluña muchas, ¿verdad? Y después también, pues por aquí más próximas, en lo que es el País Vasco, etcétera, ¿no? Y Galicia también, alguna, ¿no? Menos, pero también, ¿no? Y bueno, y con todos ellos, naturalmente, uno se forma más, uno es el primero, yo soy el primer beneficiado de lo que tengo que decir allí, pero con todos ellos efectivamente he mantenido después muy buenas relaciones y seguimos teniéndolas, ¿no? Y es rara la Navidad, pues que no recibo pues de los que entonces eran, pues no sé, alcaldes o tal, o pues unas cartas cariñosas, etcétera, ¿verdad? Y eso pues eso es un motivo de agradecimiento y de satisfacción, ¿verdad? Porque no es una cuestión de dinero, sino es una cuestión de afecto, ¿no? Una cuestión de coincidencia, bueno, pensamos lo mismo, trabajamos en la misma línea, ¿verdad? Cada uno a su estilo, pero en la misma línea, objetivamente, y bueno, y creo que ahí en esa línea hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir, Bueno, pues ya llegamos a día de hoy, después de todos estos 89 años, ¿en qué estás ahora? ¿Qué te motiva? ¿Qué te apetece ahora? Bueno, pues mira, ahora, en fin, procuro también seguir manteniendo la misma actitud y el mismo tipo de vida, ¿no? Y aunque, bueno, pues mi capacidad física pues es más limitada que lo que era en mis tiempos de alcalde, por ejemplo, ¿verdad? Y a eso contribuye pues la edad también, ¿verdad? Indudablemente, pero ahí sigo, y entonces pues en este momento sigo ayudando a un montón de gente. Hay mucha gente que recurre a mí, ¿verdad? Y bueno, pues podríamos verlo. Si, esta carpeta que me has cogido antes ahí. Sí, ¿te la cojo? Sí, cógemela si quieres. No, para si no molestamos a esta gente. Sí. ¿Esta es la que dices? ¡Ay! Bueno, no te preocupes. Bueno, luego lo vemos. ¿Qué carpeta dices? Bueno. No, te iba a ir porque había algunas referencias, pues no sé, pues por ejemplo, pues de la hermana de un cura que tiene problemas, ¿verdad? Ah, esa carpeta, esa no está aquí, ¿eh? Esa sí. Está en otro lado. Sí, bueno, la tenía, estaba ahí, las guardaba ahí, pero bueno, no sé, bueno, eso. Otros, por ejemplo, otras dos personas, ¿verdad? Aicha y Claudio, pues que también tienen problemas, pues porque el ayuntamiento les ha quitado la prestación social, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, pues a ver qué se puede hacer. Pues vamos a hacer, efectivamente, vamos a hacer una gestión primero y si no, interponer un recurso, ¿verdad? Es decir, bueno, y como esos, pues no digo que tengo 50 o 60 encima de la mesa, porque no sería verdad, ¿no? Pero bueno, pero sí tendré pues una docena, aproximadamente 8 o 10, ¿verdad? Que son los que efectivamente pues me van llegando. Y me llegan la inmensa mayoría de ellos a través de chicas, a través de alumnas mías, de antiguas alumnas mías, ¿verdad? Que bueno, que con las que he seguido trabajando y colaborando, ¿verdad? Y bueno, y entonces, pues cuando hay un caso de estos, pues José Ángel, te mando esto, tal, bueno, pues muy bien, mándame, tal, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues encantado, ¿no? Y como tampoco tengo ninguna necesidad, afortunadamente, de urgencia de nada, ¿no? Y naturalmente eso no me cuesta nada de dinero, sino todo lo contrario, ¿no? Nada. Pues entonces estoy encantado de poder ayudar a la gente, porque es una gran satisfacción. Tengo algunos casos muy complicados, ¿verdad? Porque, bueno, pues que el caso de Nora, por decir alguno, ¿verdad? Que es colombiana, ¿verdad? No, marroquí,
no era marroquí, pues es una mujer casada con 4 niñas pequeñas, y a su marido, pues por estas razones de identidad pues no le dejan entrar en España. Entró aquí en España y lo expulsaron, ¿no? Y ahora está viviendo en Marruecos, está viviendo en Marruecos. Bueno, y ella vive sola aquí, entonces pues ha habido que ayudarle pues a encontrar una vivienda, a encontrársela, pero claro, no inventándola, sino bueno, yendo efectivamente pues al ayuntamiento, a la sita, tal, a ver si encontrar, y bueno, pues y ahora tenemos efectivamente que tal, y de vez en cuando me veo en el correo de aquí, pues, que llaman por teléfono, tal, Nora, digo, bien, vale, de acuerdo, ya, vale. Es decir, de esos, pues no digo que tengo 5.000, porque sería tontería, ¿verdad? Pero sí, en este momento, pues estaría encima de la mesa, pues eso, 8 o 10, ¿verdad? A los que procuro ayudar, ¿no? Y todo el que se plantea y me dice algo directamente o a través de mi propio hermano, también, ¿verdad? Que hemos quedado precisamente mañana, porque me tenía algún problema con alguna familia y me decía que le ayudara, pues claro que sí, naturalmente, ¿no? Es decir, la tarea es ayudar a los demás, nada más, ¿no? Ya tengo también a mis hijos, a mis 4 hijos, ¿verdad? Que afortunadamente pues no tengo ninguna queja de ellos, porque son las 2 chicas y los 2 chicos, pues son todos muy buenos estudiantes, trabajan muy bien y son majísimos, y entonces pues bueno, pues ahí estamos haciendo las cosas, ¿no? Hasta que esto se acabe, claro, porque ya cuando uno va a cumplir 90, pues entonces pues no se puede hacer no se puede ir a jugar al fútbol ni hacer nada de esas cosas, ya, pero bueno. Bueno, por aquí estás, Aitona. Pues bueno, pues por mi parte esto sería todo. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta, dejarnos estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros, a ti como nieta mía, y a todos vosotros como amigos, que ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa siempre, y que en todo lo que yo pueda pues estaré a vuestra disposición con muchísimo gusto. Os lo agradezco muchísimo. Gracias, Aitona. Bueno, ya. Listo. Muy bien. Pues muchas gracias.